¿Compró más comida de la necesaria? ¿A qué atribuye usted lo que sucedió, Se ministro? compró la comida que había que comprar en ese momento. A nosotros nos habían dejado a nuestro pueblo sin leche. Oye, pero hay que recordar eso. Aquí la gente tiene una memoria muy corta, sobre todo los grandes medios de desinformación. Aquí nos habían sometido a una situación de desabastecimiento, anaqueles vacíos completos, cadenas de distribución de alimentos sin suministro alguno. Tuvimos que comprar los alimentos que había que comprar en ese momento. ¿Que sobrepasó nuestra posibilidad de distribución? Probablemente, pero tuvimos que asumir nosotros esa situación para resolver algo que era público y notorio, aunque se declararon de distintas maneras emergencia en el sector alimentario, era público y notorio que había una situación de desabastecimiento provocado por sectores internos. Decir esto es una manera de eludir la responsabilidad. Para nada. ¿Usted considera que el sector privado es corresponsable de esto? Claro que sí. Ahora, yo no lo voy a determinar, lo van a determinar la Fiscalía, así como determinarán las responsabilidades de cualquiera de nuestros funcionarios. Eso es algo que no me corresponde a mí. Así como yo no puedo decir a juicio a priori esa especie de tendencia fascistoide donde han estado tirando funcionarios nuestros en la prensa y dan nombres y apellidos de gente que ni siquiera tiene que ver con esto, así como no voy a condenar a nadie a priori, ni los nuestros ni los privados, yo tengo mi propia apreciación de la situación. Sé que tuvimos un problema interno y por eso se está respondiendo, pero sé que hay otros factores que han estado influyendo en esta situación de manera determinante y yo aspiro y confiamos, como confiamos todos nosotros, que la Fiscalía determine la justa situación y las responsabilidades. ¿Se han sacado nombres de personas que ni siquiera están involucradas con el caso, ministro? Sí, sí. ¿Citaría algún caso en particular? No, yo no entiendo por qué periódicos de circulación nacional, bueno, porque hay pasquines políticos, ¿no? Periódicos que son de partidos políticos, pero hay periódicos serios que han lanzado en base a informes, supuestos informes secretos, no sé, esa práctica periodística, no han tirado nombres a una cantidad de gente que no tiene ni siquiera nada que ver con las operaciones de distribución de alimentos. Bueno, pero es una cuestión que está para el debate público, ¿no? Pero evidentemente ha habido en todo esto una situación de manipulación política, evidentemente de cara a las elecciones y evidentemente de cara a afectar la imagen, ya no de Pedeval, sino de nuestra industria petrolera, en particular Petróleos de Venezuela. ¿Se puede visitar Puerto Cabello, el puerto de Puerto Cabello, Bueno, por ejemplo? claro, sí. Es decir, PDVSA no tiene nada que esconder allí. Pero es que nosotros no hemos... nosotros, si alguien está pensando... Ministro, le preguntamos con base también en muchas de las cosas que se han dicho en los últimos días. Pero es que si alguien está pensando que nosotros tenemos militarizado eso o que de alguna manera no, la Fiscalía ha entrado. Ahora, entiendo que siendo una investigación hay un conjunto de cosas cautelares y medidas que se toman. Yo en eso no me inmiscuyo. Ministro, usted decía al principio de la conversación que este caso Pedeval, que usted asume las críticas y las ha reiterado esta noche, ha sido utilizado como pretexto para hacer una campaña contra PDVSA. Más allá de una campaña en su contra, porque de hecho la oposición está pidiendo que usted sea destituido, que sea interpelado en la Asamblea Nacional, es decir, un conjunto de acciones políticas. ¿A qué atribuye? Usted habla de campaña contra PDVSA. ¿A qué la atribuye? ¿Por qué? Mira, Vanessa, primero que todo, la campaña contra mí en lo personal. En lo personal no es algo que yo pido que nadie salga a batirse por mí. Nosotros hemos sido funcionarios públicos al servicio de nuestro pueblo, nos la hemos jugado en los momentos más apremiantes de este proceso extraordinario de cambio y no nos arrepentimos de nada de lo que hayamos tenido que hacer para fortalecer a nuestro pueblo y la revolución. Eso es una declaración. ¿Usted cree que le están cobrando eso? Es una declaración de principio en lo personal. ¿Se lo están cobrando en pero este por momento? Supuesto. ¿Qué sectores? Por supuesto. ¿Quiénes? Bueno, la oligarquía, la derecha de este país que nos odia. Y en el odio hacia nosotros están expresando un odio hacia 90.000 trabajadores de la industria petrolera. Esa es la chaqueta roja, esa industria petrolera que está todos los días en la calle batiéndose por esta revolución, que no es una empresa más, no es una empresa cualquiera, se ha convertido en un ícono de este proceso, porque en esta industria se derrotó nuestros obreros, que ahorita yo estaba reunido con ellos. Aquí en esta industria, en estos espacios, se derrotó a lo más apátrida de la burguesía, a lo más apátrida de la oligarquía, una oligarquía transnacional vinculado estrechamente a los sectores
de las empresas transnacionales ¿Es petroleras. ese sector el que tiene su campaña ahora contra PDVSA, en su opinión? Nosotros creemos que nosotros no somos la empresa más apreciada de la derecha. Tú puedes leer el Nacional se convirtió en un pasquín político, es un periódico a sueldo, dicen cosas, dicen barbaridades, no importa lo que digan. ¿Usted ha ejercido su derecho a réplica, por ejemplo, bueno, cuando salen informaciones erróneas? Nosotros, fíjate, Vanessa, nosotros no podemos convertirnos en unos personajes públicos que estemos arrinconados por ellos. Nuestra mejor respuesta frente a esos ataques es seguir avanzando junto a nuestros trabajadores, seguir avanzando en nuestra gestión, que es intachable en el manejo de nuestra industria petrolera, que no es cualquier cosa. Tú preguntabas por qué PDVSA es el centro de tanto conflictividad política. Sí, que usted lo planteó al principio. Sí, porque PDVSA no, la industria petrolera y el control de los recursos petroleros, el manejo soberano de nuestros recursos petroleros ha sido una de las banderas más exitosas y extraordinarias de nuestro gobierno. Y eso ha llevado al gobierno que preside el comandante Chávez, a nuestro gobierno bolivariano que todos respaldamos, ha llevado a enfrentarse a poderosísimos intereses internacionales, intereses norteamericanos, intereses ingleses, intereses transnacionales petroleros y a la oligarquía que gobernó este país durante los últimos 60 años, que vivía y usufructuaba de la renta petrolera. ¿Son todos estos sectores los que están detrás de la campaña? Pero bueno, son todos estos sectores los que están contra nuestro gobierno. Sectores nacionales. Claro, si nosotros hubiéramos resuelto la ecuación petrolera a favor de las transnacionales, probablemente seríamos una empresa que, como antes eran los gerentes aquí, les obsequiaban premios en las revistas Fortune y en todos los otros medios de la oligarquía. A nosotros no nos interesa el reconocimiento de la oligarquía, a nosotros nos interesa el reconocimiento de nuestro pueblo, de esos trabajadores que todos los días están fajados con nosotros y que mayoritariamente respaldan la gestión de nuestro gobierno. ¿Y ese pueblo no puede estar molesto por lo que sucedió con Pedeval, Ese pueblo puede ministro? estar molesto con lo que sucedió con Pedeval. Por eso nosotros nos debemos explicación al pueblo y debemos que la justicia del Estado funcione como está funcionando. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es la gestión, la política petrolera nuestra, de nuestro gobierno, que ha sido tan exitosa, y los evidentes éxitos que en el manejo de la política petrolera se ha tenido desde que asumió el presidente Chávez, en el ámbito internacional, en el ámbito nacional y en el ámbito del manejo de nuestra principal industria del país.